Pablo Riali es experto en gestión ambiental, cuenta con más de 18 años de experiencia colaborando para universidades, empresas, organismos internacionales en varios países del mundo, como por ejemplo República Dominicana, Francia, España, Chile, Uruguay, entre otros. Ha realizado numerosísimos trabajos de investigación científica y publicaciones. Pablo, ¿en qué consiste la tarea de mitigar los gases de efecto invernadero? Bueno, mira, la mitigación es una de las dos patas que tiene la lucha contra el cambio climático. Ahí me extiendo un poco más de lo que me preguntaste, pero me parece que vale la pena que la gente lo sepa. O sea, el efecto invernadero existe, es grave y va a seguir existiendo, aunque la humanidad, los 7.000 millones de personas en este momento dijéramos, bueno, no emitimos más gases, nos ponemos todos de acuerdo, va a seguir existiendo porque ya hay una serie de mecanismos a nivel de la biosfera que se siguen retroalimentando, etc. Entonces, por un lado tenemos la adaptación, que es cómo nos adaptamos a lo que ya pasa, sequías, inundaciones, aumento de los fenómenos de intensidad, lo que antes era un vientito, ahora es un viento grande, y lo que era un viento fuerte ahora es un huracán, y todas esas cosas están potenciadas por el cambio climático. Y yo a mis alumnos, por ejemplo, le pongo el ejemplo de una olla de agua caliente, una pava, como dicen ustedes. Una caldera que está en estado de agua natural no tiene problema. Pero si yo ese agua la subo a 200 grados de temperatura, esa caldera tiene un potencial de hacer muchas cosas que antes no podía hacer. Eso es lo que está pasando con la atmósfera. El tema de la mitigación, yendo directo a tu pregunta, es qué podemos hacer para reducir los gases de efecto invernadero que justamente están causando el problema. Dentro de esos gases hay tres que son los principales por el potencial de calentamiento atmosférico. El anhídrido carbónico, el metano y el óxido nitroso. Por una convención, por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, todo se mide en anhídrido carbónico equivalente, o sea, una tonelada de anhídrido carbónico o su equivalente en otros gases. Por ejemplo, una tonelada de metano equivale más de 20 veces una tonelada de anhídrido carbónico en cuanto a su potencial de calentamiento. Y una tonelada de dióxido nitroso estamos hablando de 300 veces. Hay otros gases raros, como por ejemplo algunos gases CFC que antes se usaban que justamente ahora son los sustitutos de los gases que dañaban la capa de ozono, que son tremendamente 12.000 veces comparado con una tonelada de anhídrido carbónico. Eso es un tema que habría que manejar también. Pero bueno, volviendo al tema, los principales gases son el anhídrido carbónico, de cualquier combustión genera anhídrido carbónico. Obviamente, si la combustión proviene de un producto que es carbono neutral, por ejemplo, la madera de un árbol que fue cultivado para eso, por ejemplo, madera de eucalipto que se está generando para una caldera industrial, esa madera es carbono neutral porque fijó el anhídrido carbónico del aire antes. Entonces, cuando la quemamos, vuelve a liberar lo que había antes. El gran problema se genera cuando uno quema combustibles fósiles, que tienen carbón fósil que estaba enterrado en la Tierra a miles de metros de profundidad a veces. Entonces, ahí sí son entradas netas de carbono del sistema atmosférico. Y con respecto al metano, como países, Argentina, Uruguay y Brasil, grandes exportadores de carne y arroz y algunos otros productos agrícolas, tenemos el problema de la generación de metano por el tema de las vacas, o sea, del metabolismo que tienen las vacas en sus 4 estómagos, sobre todo en el rumen, que genera grandes cantidades de metano a la atmósfera bueno, para no entrar en detalle, pero todos se los imaginan. Hay soluciones para eso. El arroz, por ejemplo, también es un gran productor de metano porque estamos inundando. El arroz por inundación estoy hablando, se puede producir arroz por desecando también. Pero cuando uno inunda una pradera y la transforma en una laguna, por decir algo, para cultivar arroz, todo ese sistema que era aerobio, o sea que el suelo está en situación aerobia, se transforma en anaerobio porque está cubierto de agua. Entonces ahí el metabolismo de los microorganismos y todo cambia hacia producción de metano en vez de anhídrido carbónico. Todas esas cosas tienen solución, algunas son win-win, o sea que hay soluciones que favorecen tanto al productor agropecuario, por decir algo, como al ambiente. Otras son soluciones que tienen un costo que la sociedad lo tiene que manejar de alguna manera. También te podría hablar de, por ejemplo, las agroindustrias, no sé si te interesa el tema, pero
por ejemplo, todas las agroindustrias, la industria láctea, los tambos, los feedlots, todo lo que producen grandes cantidades de aguas residuales con alta carga orgánica, eso va a lagunas que en general se vuelven anaeróbicas, porque reciben demasiada materia orgánica. Perdón. Entonces, se acaba el oxígeno en esa laguna y en la laguna empieza a emitir como unas burbujas de mal olor. Si alguna vez pasaron por ahí, parece medio satánica la imagen, pero esas burbujas son de metano. Entonces, si nosotros esa laguna la cubrimos con un geotextil, capturamos ese metano y simplemente lo quemamos en una antorcha, estamos reduciendo por 23 el problema, porque estamos transformando una tonelada de metano en un anhídrido carbónico. Mucho más si aprovechamos eso como fuente de energía, porque eso no es más ni menos que biogás que se puede usar en procesos industriales o de diversas maneras. Hablaste de estrategias win-win. ¿Podrías dar algún ejemplo? Y win-win, por ejemplo, yo lo estudié mucho en una consultoría que hice para el Laboratorio Tecnológico de Uruguay hace años, para justamente eh, para el caso uruguayo, para presentarse al convenio macro de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Por ejemplo, una alternativa win-win es lo que se llama el pastoreo racional, que es una forma de pastoreo extensivo de ganado, pero con un poco más de pienso. O sea, yo no me daría el tiempo para explicarlo bien, pero es optimizar el pastoreo de forma de empoderar más el campo, por ejemplo, no unos potreros de 250 hectáreas como hay acá o 2.500 como hay en Argentina, sino subdividir el campo, hacer que las vacas coman intensamente en un lugar, después trasladarlas a otras. Eso a su vez tiene efectos de que vos producís, mejorás la relación kilo de carne en metano producido. O sea, la vaca es más eficiente en la ganada de peso, y también tiene un efecto de adaptación al cambio climático, porque se maneja pasturas de mayor altura que el pastoreo convencional que vemos en ambos países, que queda con un campo de golf, el campo, eso no existe en la naturaleza. O sea, eso es por sobrepastoreo. Entonces las vacas lo que pasa es que están mucho más tiempo comiendo, no llegan a satisfacer sus necesidades energéticas, entonces están mucho más años emitiendo metano que una vaca que engorda rápidamente. Esa es una situación win-win porque el productor gana más por hectárea o por inversión, y a su vez pierde el riesgo climático que puede implicar una sequía. Porque esos pastos que tienen más altura de tapiz, estamos hablando, el pastoreo tradicional a veces se hace con menos de 2 centímetros de altura de tapiz, que es un disparate. Estos pastoreos se hacen a más de 10, unos 8 o 10 centímetros. Pero 8 o 10 centímetros de un pasto quiere decir que tiene mucho más raíz abajo, porque un pasto más alto tiene más raíz. Entonces, en una situación de sequía, ese pasto va a ser más resistente al déficit de agua que un pastito que es cortito arriba y cortito abajo. Entonces, cuando la primera sequía se seca. No sé si se entendió el concepto, que es un poco largo de explicar, pero esa es una situación win-win. Gana el productor, gana el ambiente. Gracias, Pablo. ¿Qué es la evaluación ambiental integrada? Bueno, es una técnica o un grupo de metodologías para evaluar el estado del ambiente y proveer soluciones. O sea, es una mezcla de cosas. O sea, por un lado tomamos datos de la naturaleza, lo que se llaman monitoreos ambientales, de agua, de aire, de suelo, análisis, por decir algo, yo qué sé, pesticidas en agua o nivel de metales pesados en suelo. Esos son parámetros que se pueden medir en laboratorios ambientales y son datos que nosotros usamos, lo contratamos contra bibliografía o contra diferentes, eh, ¿cómo decirlo? O bibliografías o situaciones previas en Uruguay que tuvieron determinadas consecuencias o en determinado país X, y logramos un diagnóstico ambiental y plantear soluciones. Por ejemplo, las famosas, ustedes no tienen tanto, por lo menos en la zona de Buenos Aires, pero nosotros, por otro motivo, tenemos floraciones de cianobacterias en nuestro país. Eso se genera por aumento de fósforo en el agua que escurre de la agricultura. Entonces, nosotros, viendo el nivel de fósforo, podemos llegar a predecir la floración de cianobacterias tóxicas. Eso es y basado, por ejemplo, en bibliografía y en estudios también realizados en la academia uruguaya o en estudios de investigación que asocian, por ejemplo, contenido de fósforo en agua con floraciones de algas no deseadas, por decir algo.
Eso es un ejemplo de evaluación ambiental integrada. ¿De qué se trata la generación de líneas de base ambientales? Claro, las líneas de bases ambientales tienen larga data. O sea, lo primero que hizo el hombre, el ser humano, para de alguna forma luchar contra la contaminación, contra la degradación del ambiente, fueron los famosos estudios de impacto ambiental, que surgieron en la década de los 80 en Estados Unidos y más o menos en Latinoamérica aterrizaron en la década de los 90 y pico, dependiendo de cada país. El estudio de impacto ambiental significa que yo, antes de hacer algo, voy a evaluar el posible impacto que tiene. Que eso realmente fue una ventaja comparada con el siglo pasado, porque antes lo que hacía una industria era instalarse y después se veía si contaminaba o no. Y imagínate los líos, y después la industria podía extorsionar al gobierno y decir, bueno, si ustedes me cierran, quedan mil personas sin trabajo. O sea, antes de que te instales, yo voy a hacer una evaluación de los posibles impactos y te voy a pedir inclusive medidas correctoras antes de que hagas el emprendimiento. Pero por otro lado, el emprendedor, el industrial o de quien estemos hablando, no solo en la industria, lo hacen, por ejemplo, grandes engordes en Cerro Corral de ganado, grandes tambos, no sé, toda la cadena agroindustrial en nuestros países, a determinado nivel de actividad ya se están pidiendo estudio de impacto ambiental. Y yendo a tu pregunta directamente, lo que muy sabiamente hacen las industrias, y a veces se les pide también, es que antes de instalarse, miden una serie de parámetros en el ambiente para ver cómo estaba la situación ex ante al proyecto. Porque eso también es una salvaguarda para la empresa. Porque si yo, por ejemplo, tengo yo qué sé, una curtiembre y empiezan a medir, después que empezó a funcionar la curtiembre, determinados niveles yo qué sé, de cromo en el agua, la curtiembre puede decir, bueno, pero miren que yo estoy en una zona industrial y antes de que yo me instalara, este agua ya tenía 50. Ahora hay 60. Bueno, entonces mi responsabilidad es por 10, no es por 60. O sea, lo que ya tenía el río no me lo pueden cargar todo a mí. Es un poco la filosofía que está atrás de la línea de base. Pero la línea de base se usan para muchas cosas también. Para investigación en temas en ciencias ambientales. Si uno genera también algo benéfico, por ejemplo, un nuevo tipo de proceso que se supone que va a contaminar menos, también tenemos que saber cómo estaba antes el ambiente para saber si fue efectivo. ¿Qué son las fuentes difusas de contaminación y para qué se utilizan? Fuentes difusas de contaminación, por definición, es todo lo que no es una fuente puntual. Parece una definición media chota, pero es así. Eso se generó en Estados Unidos también en la década de los 70 por ahí, pero sobre todo en la zona de los grandes lagos que limitan con Canadá, que empezaron a haber problemas de contaminación grave de los lagos, y la gente decía, pero si acá no hay industrias, hay pocas industrias. Y lo primero que hicieron fue investigar las industrias, ¿no? Decir, bueno, pero ustedes no tendrán vertidos ilegales, todo lo que están virtiendo lo declararon, no tendrán caños ocultos que salen por abajo del lago y están... Y en realidad no, o sea, si bien obviamente la industria y las ciudades son fuentes de contaminación, lo que se demostró en esos lugares fue que había mucha agricultura, por ejemplo. Entonces, cada productor fertilizaba para asegurar el cultivo, de lo que se dice. Entonces, ya, bueno, está, ante la duda le echo más fertilizante, porque yo me estoy jugando mucho acá y no quiero perder rendimiento por falta de fertilizante. Igual, y en la ecuación, en muchos casos económica, al productor no lo afectaba, o sea, echar un poco más. Pero ese poco más, que sean miles de productores, por ejemplo, en el Corn Belt de Estados Unidos, toda la zona de plantación de maíz del centro de Estados Unidos, centro norte, centro sur, eran miles de productores, que cada uno ponía su granito de arena de contaminación, llamémosle, y eso es contaminación difusa. O sea, es contaminación que está, por ejemplo, de fertilizantes que quedan en superficie, y cuando viene una gran lluvia se escurre todo al mismo tiempo hacia los cursos de agua que terminan en los lagos y terminan generando esos problemas. Bueno, también es un tema muy amplio pero un poco es eso, ¿no? Digamos, es una contaminación difícil a veces de responsabilizar a alguien, y son granitos de arena, pero son miles de granitos, o sea, son miles de productores. Entonces ahí lo que hay que hacer es generar políticas locales, regionales, y tratar de involucrar a los productores para que entiendan, porque muchas veces los productores tampoco entienden que se les vaya
a quejar a ellos y pero si mira, hay una industria, sí, bueno, pero esa industria está hipercontrolada, le hicieron estudios, tiene estudio de impacto ambiental, nosotros vamos todos los meses y monitoreamos lo que vierten, y acá en la ecuación está faltando, está faltando algo. Y son ustedes, lamentablemente. O sea, vos sos el 0,001 del problema, pero como vos hay miles. Entonces, bueno, y a veces es una contaminación difícil de responsabilizar. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hubo casos paradigmáticos. Vieron cómo funciona la justicia de Estados Unidos, que funciona por jurisprudencia, o sea, por casos anteriores, de que, por ejemplo, a los contaminadores difusos no se los podía, por determinada ley, no se los podía juzgar. Entonces lo que hizo un juez fue transformarlo de difuso a puntual, reduciendo la escala. O sea, no me acuerdo de lo que era, si era un tambo o una no sé qué. Entonces dijo, es verdad, usted no tiene un caño por donde sale todo esto, pero en una escala grande de un mapa usted es un punto. Entonces ese punto está contaminando y usted es un contaminador puntual. Y por ahí lo agarraron. También es un tema de escala geográfica y temporal, ¿no? ¿Cómo se originó y funcionó el Centro de Investigación Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones? Bueno, eso fue una iniciativa entre la UNESCO, la oficina de UNESCO en Uruguay y la Fundación Avina, que es una fundación, una ONG, sobre todo de temas ambientales. Y la idea era generar, yo fui coordinador de esa iniciativa por casi un año. La idea era, que era muy buena, era coordinar la academia de la región, o sea, no solo del Uruguay, estaba de Argentina la Fundación Claxo, la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Getulio Vargas, la Universidad de San Pablo, también la Universidad de Paraguay, que no, sorry, pero no me acuerdo el nombre de qué universidad, eran como 9 centros de investigación. Esto fue hace 5 o 6 años. Y la idea era vincular la academia con los tomadores de decisiones en temas de cambio climático. O sea, para que los políticos entendieran algunas cosas que a veces científicamente son difíciles de transmitir, y que a su vez uno vive en la sinergia. Por ejemplo, de repente hay líneas que las universidades no tienen fondos para cubrir, que dependen también a veces de la voluntad política de los gobiernos. Entonces, que también los gobiernos entiendan que hay cosas que vale la pena investigar. Era referida al cambio climático específicamente, tanto en mitigación como en adaptación. ¿Qué problemas colaterales traen las soluciones técnicas? Si el político entiende lo que yo te explicaba recién del pastoreo regional, que es una ventaja para el productor, porque hay cosas que son antipáticas, o sea, hay otras cosas que el productor va a tener que, de su bolsillo o alguien en la sociedad, pagar, porque si por ejemplo el productor, un determinado productor o industrial recibe un subsidio o una exoneración impositiva por generar menos contaminación, digamos, por una planta de tratamiento nueva, lo que fuere, es la sociedad la que lo está pagando. Este, entonces, a veces vale la pena hacerlo, hay veces que el gobierno priorizará otras cosas. La manta a veces es corta, entonces si yo saco de un lado, tiro de un lado, saco del otro. Pero, por ejemplo, en el caso del pastoreo racional, en el estudio que yo hice, que fue un estudio de 3 años, o sea que lo puedo contar con bastante propiedad, una de las barreras que se detectó porque aparte uno piensa, ¿por qué no lo hace si realmente va a ganar más? Y no está arriesgando más, porque tampoco que yo le venga con una cosa, bueno, tenés que hacer la gran infraestructura en tu campo, gastarte millones de dólares. Es un poco organizar la cosa y hacerlo un poco más prolija, más sistemática. Una cosa porque no hacía el productor, porque no sabía de la existencia de esa tecnología. Entonces, de repente con una buena campaña de concientización, impulsada obviamente por el gobierno o por gente que realmente tenga peso en la sociedad, eso ya podría empezar a andar. Este, entonces ahí tenés un ejemplo, me parece, que puede ilustrar lo que me preguntaba. Gracias, Pablo. Aunque no sea tu especialidad, sé que has coordinado algunos proyectos con relación al tema de la minería. ¿Podrías dar algunas puntualizaciones sobre la problemática? La minería, por decir 2 o 3 puntos, es una empresa, son empresas en general que mueven millones, todo es en millones. Millones de metros cúbicos de agua, millones de metros cúbicos de tierra, millones y millones. En general, los emprendimientos
medianos a grandes. Entonces todo lo que mueve millones y millones de cosas va a tener un impacto potencialmente grande, ¿no? Yo no recuerdo, pero en la minería del oro me acuerdo que para sacar, no sé, un kilo de oro, no sé cuántos metros cúbicos de agua se necesitaba, pero era una cosa infernal. Este, entonces, y también está el tipo de minería. No es lo mismo una minería a cielo abierto, que va a ser una minería que vamos a exponer, primero que vamos a destruir todo lo que hay arriba, porque vamos a hacer un pozo básicamente para sacar el mineral. Entonces, si hay un prado, hay un bosque o hay algo ahí, desapareció. Y se va a generar un pozo importante, que muchas veces va a quedar por miles de años. Hay veces que se empieza a llenar y se transforma en un lago, lo tratan desde el punto de vista paisajístico de restaurar un poco. Y está la minería de túnel, que es una minería que teóricamente impactaría menos porque se realiza obviamente en profundidad y se entra y sale por túnel. Y bueno, y minería responsable justamente sería lo mismo que para cualquier actividad humana, ¿no? Uno puede hacer una minería totalmente extractiva y de reducción de costos y de extraer todo el mineral que podamos en el menor tiempo posible, con el menor costo posible, y eso obviamente no hay que ser un científico para darse cuenta que no es quizá la mejor manera desde el punto de vista ambiental. Ahí va a haber costos, lo que decíamos, no va a ser una situación win-win. Acá yo creo que los estados se tienen que poner firmes y ver sobre todo lo que se llama la etapa de abandono también, no solo de la producción. O sea, ahí te van a dejar un pasivo ambiental, te van a dejar un agujero gigante, te van a dejar miles de hectáreas, quizá, ¿no? Improductivas, porque antes era una pradera donde estaba por lo menos había unas vaquitas, ahora no, es un pozo gigante. Entonces, muchas veces los gobiernos tienen que prestar atención al tema de la etapa de abandono del proyecto. O sea, cómo te lo tienen que dejar eso una vez que se termine el emprendimiento. También está el tema de que en general los minerales, en general te diría, están en una matriz rocosa en un muy bajo porcentaje, es lo que se llama la ley del mineral. La ley del mineral es la concentración del mineral que vos querés obtener dentro de una matriz rocosa que no tiene valor. Y estamos hablando de toneladas contra a veces gramos. Entonces, si yo lo que hago con una estación minera es empezar a procesar esa materia bruta para sacarle el mineral que yo quiero. Entonces, donde había un campo, genera un agujero. Y al costado del agujero genera una montaña artificial con todos los residuos que no tienen valor para mí. Entonces, volver a meter toda esa montaña dentro del pozo tiene un costo exorbitante, que teóricamente habría que exigirlo, pero es un tema ya que habrá que analizar caso a caso, ¿no? Un poco lo que dije son las grandes cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? La etapa de abandono, la etapa de producción, la contaminación atmosférica que producen las voladuras. Por ejemplo, cuando uno, en general, la minería a cielo abierto se utilizan explosivos para abaratar el costo y se genera una fracción de partículas que se llaman polvo respirable, que son partículas muy finas que por ser tan finas quedan en el aire por mucho tiempo, no precipitan. Y a su vez, los mecanismos del cuerpo no tienen mucha posibilidad de retenerlas. Por ejemplo, los pelos de la nariz, los cilios de la nariz, no llegan a filtrar. Entonces ahí puede llegar a haber problemas de silicosis de problemas de la gente que vive cerca o mismo los operarios de empezar a absorber demasiado polvo mineral. ¿Qué es el mercurio? ¿Cuáles son sus peligros? Bueno, el mercurio es un metal pesado que está rankeado por la OMS como dentro de los top 10 de toxicidad. Así que mirá lo que estamos hablando. Este, el mercurio es un metal, todos sabremos cuando éramos chicos jugado con las bolitas de mercurio que se rompían de los termómetros. Y yo siempre hago el chiste con mis alumnos. ¿A dónde hubiéramos llegado si no hubiéramos hecho eso? Si no hubiéramos estado aspirando ese. Pues aparte es muy gracioso porque lamentablemente el problema que tiene el mercurio creo que es el único metal que yo por lo menos conozca que es volátil a temperatura ambiente. O sea que a 20 grados, si vos rompes un termómetro, no lo hagan en sus casas, pero si vos rompes un termómetro y iluminás con una luz ultravioleta, vas a ver la pluma, el humo de mercurio saliendo. Eso no lo ves a simple vista.
pero si vos dejas una pelotita de mercurio arriba de una mesa, vas a ver que cada día es más chiquita hasta que desaparece. Y eso quedó flotando en el ambiente, que es un ambiente cerrado. Bueno, el mercurio ha tenido históricamente muchos usos y sobre todo a veces, lamentablemente, es un subproducto de por ejemplo, la quema del carbón. Por ejemplo, las grandes fábricas de generación de energía en base a carbón queman obviamente miles de toneladas de carbón y el mercurio dentro de ese carbón está como una traza, o sea, está como en un porcentaje ínfimo. Pero como volvemos a decir, cuando hablamos de millones y miles de millones de toneladas, todo eso llega a una escala que puede llegar a ser problemática. El problema del mercurio es que per se es un metal, yo le decía, per se, por ejemplo, si vos te tragadas hoy una pelotita de mercurio, que no tampoco lo hagan en sus casas, tampoco es que te vas a morir, ni te vas a... Pero a veces el mercurio, porque a veces el cuerpo lo elimina como viene, más o menos, ¿no? Si bien los metales pesados, el gran problema que tienen, no solo el mercurio, es que el cuerpo no está, el metabolismo de los seres humanos y de los animales no está adaptado a tratar con esos metales, porque en realidad en la naturaleza es raro verlos. El mercurio está también en minas a cientos de metros de profundidad, donde se extrae. Entonces, por un tema de evolución natural, los animales no tienen mecanismos metabólicos para tratar con eso. Y el gran problema que se genera es que en determinados ambientes, también anaeróbicos, como el fondo de un lago, por ejemplo, hay determinadas bacterias que transforman el mercurio en metilmercurio. El mercurio, ¿se acuerdan que la fórmula es Hg? Bueno, metilmercurio es CH3Hg. Es una molécula que ya pasa a ser orgánica porque tienen átomos de carbono y cuando uno lo ingiere, ahí sí en el metabolismo se empiezan a armar líos importantes. Y eso, el convenio de Minamata, que es un convenio que se firmó en Japón hace poco, sobre todo para el mercurio. Minamata es una ciudad tristemente conocida porque tenía una fábrica justamente trabajaban con mercurio, y esa fábrica vertía por un arroyo hacia una bahía. Y en esa bahía el mercurio se empezó a acumular en el fondo de la bahía y se transformó en metilmercurio. Y los peces obviamente lo empezaron a bioacumular, porque los peces se comían los mejillones que hay en el fondo, los que tenían mercurio, y así se fue acumulando. Y después la gente comía esos peces. Y bueno, fue realmente dramático. En YouTube hay imágenes, videos sobre Minamata de la época de los 50, 60 que son terribles. La primer síntoma de la catástrofe fue que los gatos de la ciudad se caían de los árboles, porque les afectaba el sistema nervioso. Los gatos comían pescado y tienen peso menor al ser humano, entonces se intoxicaron antes. Entonces, bueno, empezaron a caerse los gatos de los árboles y después todo lo que se les pueda imaginar. Está relacionado con el carbón. Carbono o usos. A ver, por suerte se está sustituyendo en casi todos los usos que el mercurio, porque ahora hay una convención de mercurio que se llama Convenio de Minamata para recordar esa ciudad, pero es un convenio de Naciones Unidas. El Uruguay es signatario, Argentina también, y lo ratificó. O sea que nos comprometemos a reducir el uso de mercurio en productos. Por ejemplo, los Tubolux o las lámparas de bajo consumo tienen pequeñas cantidades de mercurio. Las lámparas que se usaban antes en los estadios de alta densidad, ellas tenían mercurio. Porque justamente la gracia era que hacía circular una corriente eléctrica en un gas de mercurio y el mercurio se volvía incandescente y producía la luz. Y bueno, el problema era cuando se tiraba la lámpara a la basura, porque ese mercurio terminaba muchas veces en los rellenos sanitarios urbanos, contaminando, o mismo, yo que sé, si se rompía un termómetro en una casa. Los termómetros de mercurio son los más exactos, porque el mercurio tiene una tasa de contracción y dilatación muy precisa con la temperatura, pero tienen el riesgo ese, ¿no? De que si se rompen, generan, y te ves una escala, por ejemplo, una lámpara bajo consumo tiene la milésima parte, por decir algo, que un termómetro. O sea, tendrías que romper 1000 lámparas en el living de tu casa para equivaler lo que sería romperse un termómetro en tu casa.
Pero ¿qué pasa con los desechos de estos productos? Ya te digo, se está reduciendo porque se han encontrado sustitutos tecnológicos, aparte a precios competitivos. Por ejemplo, las luces LED no tienen mercurio y son más baratas. Ahora, cuando yo hice cuando yo coordiné el proyecto este de mercurio, las luces LED eran prohibitivas. Estoy hablando del 2010, 2012, que fue el proyecto que yo coordiné, que era un proyecto de ONUDI con el gobierno uruguayo. Este, ahí compré una lámpara eléctrica que, no sé, hipotecar algo para comprarla. Pero ahora están a precios similares a la lámpara de bajo consumo y eso es una gran noticia, ¿no? Aparte consumen menos que las lámparas de bajo consumo, o sea, son más económicas desde el punto de vista energético y no tienen mercurio. Eso por un lado es una gran noticia, ¿no? ¿En qué consistió el proyecto piloto para el uso racional de estas lámparas? En aquel momento el Uruguay, por un tema de eficiencia energética y política de Estado, empezó a cambiar lámparas incandescentes por lámparas bajo consumo a la población. O sea, si uno iba a los centros de pago rápido de Uruguay y entregaba una lámpara incandescente, le daban una de bajo consumo. Entonces la gente y aparte era mucho más económica desde el punto de vista energética. Estamos hablando de 10-1 de repente. Una lámpara de 100 watts incandescente tenía la misma luminosidad una de 15 watts de bajo consumo. Entonces era una economía para el hogar y para las industrias y para todo. Pero el problema es cuando esas lámparas llegan al fin de su vida útil, ¿no? Entonces el proyecto que a su vez estuvo como socio a la, ¿cómo se dice? La UTE, que es la usina termoeléctrica del Estado, es como el ente estatal de distribución de energía en Uruguay. Ellos asumieron también, participaron en el proyecto para buscar un uso, para, ¿cómo es? Conseguir no llamamos reciclado, pero una forma segura de disponer todos esos millones de lámparas que se estaban entregando gratis a la población. Y hay tecnología para hacerlo también. O sea, hay que ponerse, y el Uruguay lo hizo. Hay instalaciones que se llaman retortadoras que lo que hacen es justamente aprovechando que el mercurio se evapora a baja temperatura, lo meten en un horno, calientan esos residuos, el mercurio se evapora, después lo condensan por otro lado y lo sacan como mercurio puro, que se puede inertizar de diferentes maneras para que no quede libre en el ambiente. ¿Qué son, Pablo, los certificados de reducción de emisión? Bueno, en realidad, esa fue una gran idea que surgió también en los Estados Unidos en la década de los 60, que se llamaba el famoso Cap and Trade, o sea, limita y comercia en inglés. Y eso surgió con justamente las empresas pues sobre todo en California, que llueve poco y hay a veces como una neblina que no llega a llover. Había una cantidad de industrias de generación de energía en base a carbón y eso generaba lluvias ácidas importantes. Entonces, es una larga historia, me estoy yendo por las ramas, pero generó esa idea que es muy buena de limita y comercia. O sea, lo que intenta el mercado de carbono, ya sea a nivel de la Convención Macro de Naciones Unidas para el Cambio Climático como a nivel particular, es compensar de forma, porque claro, el problema más grande que tiene el tema del cambio climático es que compensar esas emisiones tiene un costo exorbitante. Entonces lo que hacen esos certificados es hacer que la compensación se pueda hacer lo más barata posible. ¿Con esto qué quiero decir? Por ejemplo, voy a poner un caso. Alemania, un país súper desarrollado industrialmente, ya tiene la industria optimizada para contaminar lo menos posible. Pero ellos tienen que seguir produciendo, entonces van a seguir generando gases de invernadero. Pero entonces bajar un por ciento de eso a ellos les puede costar carísimo, porque ya están al límite tecnológico. Pero eso mismo lo puede hacer la no tala de una selva en Costa Rica, por ejemplo. Y de hecho puse este ejemplo porque lo hizo Costa Rica. Costa Rica tiene una gran extensión de selva que le iban a desmontar para cultivar, para cultivos. Y una persona muy inteligente se dijo, pero pará, esto es un servicio ambiental. Acá tenemos miles de toneladas de carbono fijadas en la madera de estos árboles. En vez de cortar esto, vamos a hacer un convenio con una
fábrica de carbón, de una central de carbón en Alemania, vamos a cuantificar todo el carbono que tenemos en este bosque y se lo vamos a vender. Y ellos nos van a pagar por no cortar la selva. Y entonces y le vamos a dar unos certificados, que eso obviamente tiene que ser auditado, pues no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pues obviamente le echa la trampa. Esto tiene un proceso que es bastante complejo. Yo, por ejemplo, tengo un alumno en la UTEC, en la Universidad Tecnológica, que está haciendo una tesis en ese tema, justamente mercado de carbono, para apalancar mejoras en los sistemas de frente de los tambos en Uruguay. Pero volviendo al ejemplo que te digo, se generan certificados, valga la redundancia, certificados por empresas terceras partes, que son certificadoras internacionales, que te dicen, bueno, Juan generó 100 toneladas de anhídrido carbónico. Te dan un papelito que dice. Y entras en una base de datos que parecida a las criptomonedas. O sea, entras en una base de datos que vos tenés 100 toneladas de anhídrido carbónico en tu cuenta. Entonces entras en un sistema de matching internacional, y vos lo ponés al precio que quieras o al precio que es una commodity también. Entonces, de repente te toca la puerta unos japoneses que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo te compro esas 100 toneladas porque así bajo de mi cuenta de débito 100 toneladas. O sea, yo, al comprarte a vos, es como si hubiera emitido 100 toneladas menos. Y es una situación win-win, porque vos generaste esa reducción de emisiones de repente a un precio mucho más bajo que el que la podía haber generado Japón. Entonces se genera ese mercado. ¿Cómo funcionan estos mercados? ¿Podrías ampliar un poco más? Una industria sabe lo que emite. O sea, sabe en sus procesos que quema tanto combustible, que genera tantas toneladas de anhídrido carbónico que emite. Eso es muy fácil de saber. Tanto producto, se llama la huella de carbono también, que capaz que me vas a preguntar después, no sé, pero un producto también tiene lo que se llama la huella de carbono. O sea, un kilo de carne tiene una huella de carbono, o sea, cuánto anhídrido carbono, cuánto metano y todo lo que te decía, se generó por ese kilo de carne. Y eso también en el futuro va a ser, y ya lo está haciendo, una barrera no arancelaria, porque un país puede decir, bueno, yo voy a comprar carne por debajo de una huella tal, y los países que estén por arriba de esa huella quedan afuera del mercado. Pero una empresa sabe exactamente lo que emite. Entonces, ya sea por un tema obligatorio, porque hay lugares que ya se está penalizando las emisiones, o por un tema de imagen corporativa, o de imagen de responsabilidad social, puede decir, bueno, yo estoy emitiendo 1000 toneladas de anhídrido carbónico por mes. Y como ya no la puedo bajar más con la tecnología existente, o me va a costar carísimo bajar más esto, voy a salir al mercado a comprar 1000 toneladas por mes. Y con eso compenso lo que... También se ve todo a todo nivel, hasta en los vuelos ahora hay yo he estado en aeropuertos que te dicen, ¿usted quiere que su viaje sea carbono neutral? Porque obviamente se divide entre el número de pasajeros y el equipaje y las emisiones del avión. Entonces a veces pones 10 o 20 dólares encima de tu pasaje y sabes que ese vuelo vos por lo menos no impactaste en ese vuelo. ¿Qué es el IPCC y cómo se relaciona con el protocolo de Kioto para generar mecanismos de desarrollo limpio de forestación? Son la comunidad de científicos top a nivel mundial que incluyen, bueno, químicos atmosféricos, toda una serie de profesionales y científicos que evalúan el estado del avance del cambio climático, las causas y también proponen situaciones de mejora. Y bueno, en las sucesivas COPs, el IPCC iba informando que cada vez la cosa venía más complicada, que en vez de reducir como se estaba pidiendo, se está aumentando. Entonces se generó el mecanismo de desarrollo limpio, porque también las COPs y el convenio, disculpa porque es larguísimo explicar, voy a tratar de hiper resumir, pero dentro de ese convenio había dos grupos de países, estaban los países anexo 1 y no anexo 1. Los anexo 1 eran los países industrializados y los no anexo 1 los países en desarrollo, básicamente era así. Porque uno de los paradigmas del convenio era que todos tenemos responsabilidades compartidas en el cambio climático, pero diferenciadas. Porque unos países empezaron su desarrollo industrial mucho antes que otros. Y el carbono se empezó a acumular en la atmósfera, por decir algo, en la revolución industrial, los ingleses en 1800 ya estaban quemando carbón. Y nosotros estábamos cazando vaca con boleadoras acá.
O sea que el impacto en el cambio climático que tuvo Latinoamérica en el siglo XIX no, eran cero comparado con lo que es Europa. Entonces, claro, los países dijeron, bueno, sí, está bien, pero no todos tenemos la misma responsabilidad en este tema. Entonces, bueno, también se generó ese mecanismo de desarrollo limpio que era justamente trabajar con certificados de reducción de emisiones y lo que hacía, en este caso, el convenio, porque eso que yo te dije de los certificados también puede ser a nivel privado. O sea, hay, por ejemplo, WWF tiene su mecanismo de certificación y acreditación, y vos entras en ese esquema. Este, este caso fue la Convención de Naciones Unidas que hizo. O sea, que generó una base de datos que te generaba determinadas metodologías que vos tenías que realizar para que tu proyecto fuera elegible, para que fuera todo transparente. Y en el caso forestal, que me preguntás, era el caso más que dio más dolor de cabeza a lo largo de toda la historia de la convención que estamos hablando, que empezó en el 91. Así que imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Pero lo que pasa con la forestación, y ahí siempre hubo un lío, es que obviamente, a no ser que vayas a hacer una forestación de árboles de roble para hacer un escritorio que va a durar 300 años, si vos haces madera para producción de celulosa o madera para quemar directamente en una industria, el proceso de secuestro de esa madera del carbono son años nada más. Entonces, ahí se generaron lo que se llamaban los certificados temporales de emisiones, que vos estabas comprando no un certificado de reducción total, como los que hablamos antes, estás comprando como un préstamo, si querés. O sea, imagínate que vos sos una industria que va a generar un proceso que a lo largo de los años lo vas a ir depurando para contaminar menos. Pero los primeros 5 o 6 años o 10 años vas a tener que funcionar en un régimen de alta emisión. Entonces vos comprás un monte de eucalipto y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Empieza a hacer fotosíntesis y empieza a bajar el carbono de la atmósfera hasta el año 10 que se corta. Entonces ahí en el año 10 esos certificados caen, desaparece su valor. Son más baratos obviamente que los otros que son de reducción total, pero entonces te da vos un crédito de carbono, llamémosle, para poder desarrollar. Es largo de contar, pero es un poco así. ¿Cuáles son los efectos ambientales de la forestación? Bueno, lo primero hay que decir es que obviamente si uno está deforestando la selva amazónica para plantar un clon de eucalipto, es un desastre desde el punto de vista ambiental. Yo soy forestal de profesión, empecé como forestal, o sea, que te lo dice un forestal. Este, en el caso que eso no ocurra, si ese es el escenario, dejamos de hablar en este caso, pues es un desastre. O sea, estás eliminando el sistema más biodiverso del mundo para poner un clon, ni siquiera un... ¿Entendés lo que te digo, no? Es la reducción de la biodiversidad a su máxima expresión. Este, pero si uno no hace eso, por ejemplo, en el caso de la pampa argentina y la pampa uruguaya, que son naturalmente zonas de pradera, de vegetación herbácea, eso consta en la bitácora de los primeros españoles que llegaron, que decían, son tierras extrañas donde los bosques solo crecen a los costados de los ríos. Los gallegos ponen eso porque realmente para ellos es extraño. Y hay una explicación de por qué es eso, que me voy mucho de tema. Si tenés la curiosidad y queda tiempo, pues te digo por qué no crecen árboles en un lugar donde hay lluvia suficiente y suelo apto para que crezcan árboles. Pero bueno, la verdad es que hay varias teorías, pero en este caso, de la pampa nuestra, de la argentina, de la uruguaya, ahí el impacto en la biodiversidad sería menor, porque también hay que considerar la biodiversidad de nuestros pastos. Este, esa en el lado negativo, en el debe del... si bien tenemos millones de hectáreas, podemos decir, bueno, esta zona realmente se replica por millones, y bueno, si forestamos la décima parte, no vamos a perder mucha biodiversidad porque va a haber otras 900.000 hectáreas que van a representar el ecosistema. Otro tema que puede haber, que lo hay en realidad, es el problema del cambio de la naturaleza del suelo, porque la biomasa del árbol es tan grande que empieza como a actuar, a dominar el ecosistema. Domina por luz, domina por extracción de agua y nutrientes, domina por toda la materia que va alargando las hojas secas del mantillo forestal. Entonces, sería conveniente no usar suelos agrícolas de primera calidad para forestar. Digo, en general eso no ocurre por una situación de mercado, porque es más rentable plantar soja que plantar eucalipto, en la mayoría de los casos. Pero
puede pasar que determinada... Y eso por suerte está, por lo menos en Uruguay está legislado, no se puede plantar en cualquier suelo. Hay suelos que se llaman de prioridad forestal, que son donde menos impacta el cultivo. Y bueno, en el lado positivo, obviamente, el árbol está fijando carbono, está generando una cantidad de biomasa que de otra forma, y yo siempre se lo digo a mis alumnos, parece chiste, pero imaginen un mundo sin eucaliptos, ¿de dónde sacaríamos el papel higiénico? Mirá que no es pavada lo que estoy diciendo. El papel higiénico es un elemento esencial de la vida. O sea que si no hubiera eucalipto, habría que entrarle a la Amazonia, lo que sea, pero la sociedad te va a pedir papel higiénico a gritos. Entonces está sustituyendo. Sí. Pero viste cuando te reís, todos mis alumnos se ríen. Yo pongo ejemplos que calan en la psique humana. Este, o sea que está. Esa es la verdad. Somos 7.000 millones de personas y necesitamos fibra. Gracias, Pablo. ¿Es crítica la situación del planeta con relación al modo en que producimos nuestros bienes y recursos naturales? Mirá, yo te diría que sí. La respuesta es sí. Lamentablemente, hay una. En Google lo pueden googlear, no me acuerdo cómo exactamente, pero es una cosa que está muy buena, que comparan la producción primaria neta de la tierra, o sea, los recursos, los servicios ecosistémicos que genera la tierra, el agua, bueno, todos los servicios que utilizan los humanos, no solo como tal, sino como receptor de residuos, etcétera, y lo comparan con la cuenta bancaria o de una persona. Entonces el 1 de enero empezamos a gastar nuestros ahorros. Y está calculado más o menos que a mitad de año, o capaz que en mayo, ya nos quedamos sin plata. Y no tenemos que bancar nuestro presupuesto. Entonces, desde el mes 5 al mes 12 estamos pidiendo crédito para vivir. Eso desde el punto de vista ambiental sería, estamos sobrepasando la capacidad del planeta para generar esos bienes o para recibir nuestros residuos. Entonces, el ejemplo del plástico en los océanos, de la acidificación del océano, que nadie habla, pero que es gravísima, por el tema del cambio climático también, porque el anhídrido carbónico en contacto con el agua de mar genera ácido carbónico, que es un ácido débil, pero como hablamos siempre, millones de millones de miles de millones van a generar un problema. Esto genera problemas enormes en los corales, problemas enormes en los bivalvos, para poder, al estar más ácida el agua, tiene menos capacidad de fijar el calcio para formar las caparazones y la estructura de los corales, etc. Bueno, y entonces, bueno, lo que voy a decir es bastante de perogrullo, pero si nosotros seguimos en esta sociedad de hiperconsumo, cortoplacista, ¿no? Y no quiero repetir lo que se dice todos los días, pero si seguimos con esta política, digamos, de no pensar en ni siquiera nuestros hijos, no estoy hablando de los nietos, ¿no? Nuestros hijos, la cosa no va a funcionar. O sea, vamos a atacar, pero inclusive ahora hay muchas películas que me dan un poco de rabia, algunas series que hablan de la conquista de Marte, qué bueno sería si pudiéramos establecer una colonia en Marte. Yo le digo a mis alumnos, Marte es un planeta que tiene 50 grados bajo cero, que no tiene oxígeno, que no tiene prácticamente agua, que para vivir, hay una serie que yo lo recomiendo mucho, que se llama Marte justamente, que es de la National Geographic, está en Netflix, la pueden ver que está muy buena. El laburo que da vivir en Marte es impresionante. Los seres humanos tienen que ir a vivir a cuevas donde hubiera agua en forma de hielo, vivir encerrados ahí durante miles de años hasta que pudieran eventualmente generar una atmósfera respirable. Entonces te venden esa imagen de, bueno, cuando acabemos con la Tierra nos vamos todos para Marte. Pero eso es mentira. O sea, lograr terraformar Marte va a ser un laburo de miles de años, con suerte. O sea que mi consejo es, cuidemos lo que tenemos, porque si no, date una vueltita por Marte y vas a ver cómo venís enseguida a cuidar todo acá. Este, es un poco el ejemplo. Los médicos tienen un juramento, ¿no? ¿Qué pasa con las carreras ambientalistas en este tema? Y mirá, los que nos dedicamos al ambiente en general somos vocacionales porque no es una industria que genere mucha plata, todo lo contrario.
Es la industria más antipática que existe. El que te va a golpear la puerta para decir, mira que su chimenea está tirando mucho zinc, no es bienvenido por los vecinos, y el industrial que le dicen, usted tiene que poner una planta de tratamiento que va a costar 10 millones de dólares y si no, no va a poder funcionar más, no es nada simpático. O sea que los que estamos en esto, yo te diría que per se somos vocacionales, porque si no nos dedicaremos a otra cosa. Prácticamente yo creo que cualquier cosa es más rentable que trabajar en temas ambientales. Lamentablemente, ¿no? Porque es el mundo al revés. O sea, y ahí te cuento un caso, mi caso personal. Obviamente que gente antiética y amoral hay en todas las profesiones, ¿no? También médicos, me imagino que lo saben. Pero cuando yo empecé mi doctorado en el 95 en España, que el 97 fue el protocolo de Kioto, yo dije, esto está tan mal y va a seguir tan mal. Que yo aparte era vocacional del tiempo, dije, para vos te voy a trabajar, bárbaro, voy a tener pila de laburo, voy a ser cuando me reciba voy a ser, no tengo un millonario, pero todo el mundo me va a contratar. Y la verdad que le re de palo a palo, porque así como lo veo yo, y no quiero parecer pesimista, estamos en una especie de suicidio colectivo como especie, y donde más habría que invertir es donde menos se invierte. Y estoy hablando de todo el mundo, con obviamente salvedades, ¿no? Países que tienen ingresos brutos, como Suiza, como Noruega, como yo qué sé. Esos se pueden dar algunos lujos o pueden hacer algunas cosas que capaz que nosotros no hacemos. Pero a nivel, digamos, de conciencia y de cosas, la verdad que estamos muy... Y ahí yo creo que tendrás que consultar con psicólogos sociales o con especialistas de por qué eso es así. Pero lamentablemente tiene que haber un cambio de paradigma porque si no, este, va a estar cada vez peor la cosa. ¿Cómo los ciudadanos podemos contribuir a mitigar la crisis climática? Todo lo que sea eficiencia energética depende también de la matriz de generación que vos tengas. Por ejemplo, Uruguay tiene una de las matrices más verdes del mundo. Creo que estamos hablando casi del 100% de la energía que se produce en Uruguay es carbono neutral, con un gran parque eólico, con represas hidroeléctricas grandes, con quema de biomasa forestal para generación de energía. Entonces, primero es ver cómo es la matriz de tu país. Si estás en un país que por lo contrario usa este, combustibles fósiles para generar energía, todo lo que sea ahorro energético tiene mucho mayor peso. Lo que sí todavía no se ha resuelto, por lo menos a nivel sudamericano, y yo creo en el mundo tampoco, pero hay países que están mejores, todo el tema de la movilidad, porque un auto híbrido o un auto eléctrico vale más caro en general que uno estándar, tiene menos puntos de abastecimiento, tiene menos... cada vez eso está mejorando, ¿no? La tecnología mejora. No voy a decir marcas de autos, pero hay una mega marca que ahora se dedicó justamente a fabricar baterías para autos que sean más eficientes. Entonces, bueno, todo lo que es los transportes, lo que yo te decía, el viaje en aviones es lo que más contamina de las cosas desde el punto de vista climático que vos puedas hacer. Un viaje en avión debe ser lo que... Porque imagínate levantar en el aire cientos de toneladas con unas turbinas monstruosas que usan aparte un combustible de alta eficiencia, pero con mucha concentración de carbono. Hay miles de cosas que uno puede hacer y también actuar con tu voto, ¿no? O sea, los programas de los políticos, los grupos políticos, que vos veas mejor afectados, este, vos con tu voto también podés cambiar una realidad o por lo contrario. Este, si sos descuidado en eso, y también hasta las encuestas de opinión. O sea, yo lo que siempre pido es que si alguna vez te llaman por teléfono y te hacen una pregunta ambiental, no te lo agarre para joder, tipo, realmente decirle que estás preocupado, que no sé qué. Pues las encuestas de opinión son lo que después los políticos leen. Y son es la verdad, o sea, un político funciona en base a lo que la gente quiere, si quiere sobrevivir. Entonces, eso es otra cosa que a veces no está tan clara, pero expresarnos en las redes, expresarnos en encuestas, expresar nuestra preocupación, también va a afectar al sector político, obviamente. Y la inacción, por el contrario, ¿no? Países que son muy ignorantes desde el punto de vista ambiental son los países que van a recibir la peor parte del problema, ¿no?
países, por ejemplo, que no tengan, por ejemplo, programas de adaptación al cambio climático, que no tengan previsto que capaz que en 50 años va a llover 30% más en un lugar y eso va a cambiar todo, porque va a cambiar todo básicamente. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora estamos bajando desde el punto de vista del IPCC, el Uruguay y Buenos Aires, por ejemplo, está bajando a un nivel subtropical. O sea, capaz que en unos años estamos a lo que es Florianópolis ahora. Con todos los buenos beneficios, entre comillas, y maleficios, porque va a empezar a entrar el dengue, va a empezar a entrar otras cosas que al no haber frío en invierno, pues esas cosas están permanentemente tratando de entrar, esas pestes, esas plagas, desde zonas más cálidas. Pero después que hay una helada de 5 grados bajo cero, los mata. Pero si un año no hay esas heladas, este, ese es el problema, ¿no? Gracias, Pablo. Realmente se nota muchísimo todo el conocimiento que tenés y la experiencia vasta como consultor. ¿En qué estás trabajando actualmente? Yo trabajo básicamente en temas de investigación con grupos multidisciplinarios de la academia, del gobierno, de ONGs. Así que bueno, y trabajo en pila de cosas. De tema de calidad de agua trabajo bastante también, que es un tema prioritario por lo menos para Uruguay. Tema de cambio climático ni que hablar. Y cosas que están relacionadas, ¿no? O sea, cuando aumenta la temperatura del agua, a las cianobacterias les gusta. O sea que hay veces que las desgracias no vienen solas. Este, Así que bueno, encantado de poder participar o ayudar a alguien que esté en estos temas. Gracias, Pablo. Palabras finales que pudieras compartirnos. Sí, una cosa que no hablamos, todos los países agrícolas como los nuestros, tenemos que tener especial cuidado en los productos que autorizamos. Por ejemplo, nuestros países tienen sistemas de registro que autorizan o no autorizan determinados productos. No se olviden que lo que entra después es difícil que salga. Por ejemplo, Uruguay es signatario del convenio de Basilea. El convenio de Basilea, que es uno de los 3 convenios grandes de químicos, ahora están todos unidos en un solo convenio. Pero cuando yo trabajaba en esos temas, el convenio de Basilea impedía, que estaba bien desde el punto de vista, que un país exportara sus productos tóxicamente peligrosos a otro país. Lo tenía que procesar en situ. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tenemos cuidado con esas cosas y empezamos a dejar entrar productos, puede hacer la paradoja que después esos productos no tengamos cómo tratarlos en Uruguay, por ejemplo, productos obsoletos o productos que después descubrimos que son demasiado tóxicos y no se deberían poder aplicar, pero nos estamos comiendo ese pasivo ambiental. Y después a veces para liberarnos de esos productos vamos a tener que pagar no sé cuántas veces porque el otro país va a tener que aceptar recibirlo y una empresa especializada en Europa va a aceptar reducir ese contaminante o inertizarlo a un precio astronómico que capaz que no podemos pagar. Entonces, yo creo que hay que ser vivos en eso y a veces se dan paradojas como por ejemplo lo que pasó con la fruta chilena hace unos años, que ellos aplicaban un producto que no sé en qué país, si era Canadá o Estados Unidos, estaba prohibido. Y cuando llegó el producto, lo analizaron y dijeron, pero este tiene este producto. Y los chilenos dijeron, sí, pero lo compramos acá, en este país del norte, no me acuerdo cuál era. Sí, bueno, pero nosotros lo producimos, pero acá lo tenemos prohibido. Entonces, mira qué gracia. Este, Así que esas cosas que esas cosas sí son win-win. O sea, hay que ser inteligentes. Yo no estoy yendo contra la producción, la producción agropecuaria en nuestros países es vital para millones de personas, pero hay que hacerlo de forma inteligente, ¿no? Aparte, si uno contamina sus recursos naturales, más allá de lo que pueda afectar a la exportación o eventualmente por una mala praxis intoxicar a un consumidor, si uno contamina su suelo, si uno contamina su agua, que es la base de su producción, después no va a poder trabajar. Es como que vos te estés serruchando las patas de la silla donde trabajás. En un momento te vas a caer y de repente no vas a tener plata para comprar otra silla. Y vas a quedar fuera del mercado y sin trabajo y un desastre total por no haber usado un poco la cabeza y decir, bueno, hay sistemas de producción integrados, porque también está la producción orgánica, ¿no? que sería el ideal. Pero bueno, lamentablemente, salvo en casos
en algunos casos sí, pero no se ha llegado a afinar como para poder llegar a producir los niveles de producto que necesitamos para abastecer 7.000 millones de personas. Pero hay sistemas intermedios, que no es un bombazo de químico tras otro. Es, por ejemplo, y voy a poner un caso que en Uruguay funcionó muy bien. Se llaman las trampas de feromonas. Las trampas de feromonas son que se echan, por ejemplo, para combatir la lagarta de la pera y la manzana. Supongo que en Argentina deben estar usando también. Es simplemente un producto que se echa en los árboles, que parece una pasta de diente que se echa a cada tantos árboles, que genera un olor que produce la confusión sexual y evita que la lagarta hembra y que la mariposa que genera el gusano, el famoso gusano, el macho y hembra se puedan encontrar, porque ellos se encuentran por el olor. Pero eso genera en el monte un desastre de olores rarísimos que no pueden entender los insectos, y no se encuentran y no producen lagarta, no producen el gusano. Pero eso no contamina a nadie, y lo que antes eran aplicaciones a veces de 30, 40 productos para lograr una manzana, a veces se reduce a 5 o 6 aplicaciones. Y también es win-win, porque el productor hace eso y después se ahorra 30 aplicaciones, ¿entendés? Que también le va a costar plata. Entonces, bueno, yo tiré una vez una media negativa, pero lo que quiero decir es que hay soluciones al alcance de la humanidad, este, que hay que potenciarlas, pero hay soluciones para casi todo. Muchas gracias. Bueno, igualmente, un abrazo.